Hola, en esta ocasión vamos a calcular las componentes de un vector, recordando que estas son las magnitudes de las proyecciones que éste tiene sobre los ejes coordenados. En la pantalla vemos el vector representado por una flechita y sus componentes, justamente como los segmentos rojo y azul, la componente X y la componente Y del vector B dado. Entonces, habrá que calcular cuánto valen estas componentes, la roja, el segmento rojo y el segmento azul, a partir de las condiciones del vector, es decir, de su longitud, que es de 5 unidades, y de su dirección, que es de 36.87 grados, y su sentido hacia arriba. Entonces, para el caso, lo que haremos es tratar de formar una figura geométrica muy conocida por todos nosotros. ¿Cómo? Voy a mover las componentes que yo quiero calcular representadas por los segmentos rojo y azul a otras posiciones, de tal forma que la figura geométrica que resulta sea una figura, vean ustedes, conocidísima. Es un triángulo rectángulo en el que justamente las componentes, las magnitudes de los segmentos rojo y azul que quiero calcular son los catetos de ese triángulo, en el que se conocen la hipotenusa, que es la magnitud del vector, 5 unidades, y la dirección, un ángulo agudo en el triángulo, que es el ángulo de 36.87 grados. Aquí habrá que recordar también que en un triángulo rectángulo existen las funciones trigonométricas, en particular el seno y el coseno, que relacionan los lados del triángulo con uno de sus ángulos agudos. En el caso del seno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Lo recuerdan? Entonces utilizaremos ese par de relaciones trigonométricas, seno y coseno. Entonces, tengo allí una relación en la que aparece el cateto adyacente del triángulo, es decir, la componente X del vector, la roja. Vean el coseno del ángulo alfa, el cateto adyacente Bx entre la hipotenusa AB. Como yo quiero calcular la Bx, la despejo de esa ecuación y entonces la AB pasa a multiplicar al otro lado y queda así como está a la derecha del rectángulo. La componente X del vector B es igual a la magnitud de AB, que es la hipotenusa, multiplicada por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo agudo de 36.87 grados. ¿Sí? De igual forma, puedo entonces calcular ahora, mediante el seno, la componente Y, porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, es BY sobre AB, de ahí despejo la BY, y me queda el despeje al lado derecho del rectángulo, ¿sí? La componente Y sería la magnitud del vector AB por el seno del ángulo alfa. Véase que para calcular la componente X se utiliza coseno y para calcular la componente Y se utiliza seno. Entonces hago las sustituciones correspondientes en cada una de las dos formulitas y encuentro justamente las componentes Bx y By. A ver, hagamos eso. Ahí está, sustituidas en la primera de las formulitas, la componente, perdón, la magnitud del vector el 5 y el ángulo agudo que me da la dirección del vector. Hago las operaciones y resulta ser que la componente X vale 4. De igual forma, para la componente Y del vector, utilizo la otra formulita, hago las sustituciones correspondientes y encuentro que la componente Y vale 3. Entonces, tengo ya los valores de las componentes que me propuse encontrar. Estos dos valores de las componentes, tanto la X como la Y, eh, se ponen, se sitúan
En ese orden, justamente, separadas por una coma. Miren, primero la componente x que vale 4 y luego la componente y que vale 3, separada por una coma. Separadas por una coma, entre paréntesis, me da una nueva representación del vector b a través justamente de esos componentes, ya no de su magnitud y de su dirección en un sentido. Si yo muevo el vector de lugar, estoy moviendo el vector de lugar, por entonces es el mismo vector. Las componentes que tiene pues son las mismas, 4,3. Pero si el vector yo le cambio sus condiciones que lo definen, por ejemplo este vector, vean, tiene una magnitud de 6.32 y una dirección de 161.57 grados. Con esos datos en las formulitas me da estas componentes, menos 6 y 2. La componente x vale menos 6 es negativa, va hacia la izquierda, y la componente y positiva 2 va hacia arriba, la azul. De tal forma que yo puedo ahora colocar en cualquiera de estos momentos sus componentes sobre los ejes, y vean ustedes, tengo lo que en principio me propuse, las componentes del vector. Vean ustedes que dependiendo, claro, de las condiciones que tenga el vector, este vector, por ejemplo, tiene una magnitud de 6.4, tiene una dirección de 321.34 grados y mediante las formulitas el cálculo de sus componentes son 5,-4. Tengo entonces otra forma de representar un vector a través de sus componentes, cosa que me permitirá en un futuro hacer operaciones con vectores de una forma mucho, pero mucho más sencilla, lo cual veremos naturalmente pues en otros videos. Hasta luego.